Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Plantío delicioso. Y me gusta el versículo 7, dice, porque esperaba juicio. Dios esperaba algo de su viña. Dios esperaba resultados maravillosos de su viña. Dios fue a buscar en ella, escuche bien, fruto, y lo que consiguió fue algo distorsionado, algo que Él no había sembrado en ella eso. Entonces, de allí desprende esta hermosa meditación de lo que el Señor, o estudio que el Señor nos va a dar hoy, la palabra de seccionar. La palabra de seccionar, escuche bien esto, es no responder a las expectativas esperadas. Digan conmigo, no es no responder. Una vez más, digan todos juntos, decepción es no responder ante las expectativas esperadas. ¿Cómo es entonces decepción? No responder ante la... Por eso es que Dios busca en los llamados, Dios busca en los asignados, Dios busca en los que le ha dado algo, resultados. ¿Y qué resultado dio la viña? Uvas silvestres, uvas amargas. En vez de dar uvas dulces, dio uvas amargas. Diga a la persona que está a su lado, ¿qué tipo de fruto estás produciendo? Y no es porque el Señor sembró en ella semillas silvestres. El Señor sembró la mejor semilla en ella. ¿Pero qué dio ella? Uvas silvestres. ¿Qué estás dando? ¿Qué fruto estás dando? ¿Uvas silvestres o uvas para sacar vino? Para sacar algo precioso. De tal manera que Dios hoy nos dice, ¿qué estamos dando? Te di toda mi palabra, te bendije, te rescaté, te di tantas cosas. ¿Cómo? ¿Qué estás dando? Entonces, una de las cosas que decepcionan a Dios, escuche bien esto, una de las cosas que decepcionan a Dios es cuando Él busca en nosotros algo y no lo halla. Digan conmigo, yo decepciono a Dios cuando Él busca algo bueno en mí y no lo halla. Porque Él sabe que sembró palabra, Él sabe que sembró buena palabra, Él sabe que sembró principios, Él te dio de todo, te dio palabra, te puso buenos maestros, te puso buenos pastores, te puso gente que te enseñara, te dio lo mejor, te dio, ¿para qué? Para que tuviese resultados extraordinarios. Si te dio todo eso, ¿para qué estás dando uva silvestre? Dios te nos ha dado de todo. Dios te bendijo con lo mejor, con su Espíritu Santo. Y Él espera que tú des resultados de acuerdo a lo que Él depositó en ti, que es su Espíritu Santo. Entonces, cuando respondemos negativamente, cuando no respondemos de acuerdo a lo que hemos recibido, entonces eso decepciona a Dios. Ahora bien, decepcionamos a Dios cuando cuando Él busca en nosotros algo y no lo halla. Hay algunos ejemplos muy importantes que quiero dártelo para que hoy, en el nombre del Señor, usted lo lleve en su espíritu y sea hoy usted marcado para las cosas maravillosas de Dios. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Hay una ilustración muy importante allí de Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 13. Y quiero leer versículos 6 al 9.
Lucas 13, 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9. Están allí, está en la pantalla ya, ¿verdad? Ok. Fíjense bien, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar ¿qué? Vino a buscar fruto en ella. ¿Qué vino a buscar? Fruto en ella. ¿Y qué pasó? Y no lo halló. Vino a buscar fruto en ella y no la halló. Dios busca fruto. Dios está buscando resultados buenos de ti. Que Dios encuentre lo que está buscando. Que Dios no se lleve una decepción. Busqué fruto en ella y no la hallé. Y allí dice la Biblia, escuche bien esto, dice la palabra de Dios, versículo, estamos en el versículo 6, dice: su viña y busca fruto y no la halló. Y dijo al viñador, dijo al encargado: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años buscando fruto y no lo he hallado. 3 años esperando resultados y nada de resultados. Dice no hallado. Dice: córtala. Y no la halló. Córtala. ¿Para qué utiliza también a tierra? Entonces vino el viñador, el encargado, y respondiendo dijo: Señor, déjala todavía 1 año más. Sí, son 3 años que tiene ella, que es el tiempo indicado de la higuera para producir. Señor, 3 años, sí, pero dame 1 año más, dame 1 año más. Y en este año, Señor, yo voy a hacer de ella, voy a podarla, voy a cuidarla, voy a cavar alrededor de ella y la voy a abonar para ver si da resultado. Y si tú vienes al año y no consigues nada en ella, ¿qué le dice? La puedes cortar, Señor, pero dame una oportunidad. Yo sé que muchos pueden estar caminando en su última oportunidad de Dios hallar algo en ti. Diga a la persona que está sola: no desperdicies. Estremezcala con toda unción apostólica, profética. Dígale allí: no dejes pasar este año de oportunidad. 2024 puede ser el año de su oportunidad. Y cuando Dios venga a buscar fruto en usted, consiga fruto, consiga resultados extraordinarios en el nombre del Señor. Aleluya. Vamos, si va a aplaudir a Pedro con más bueno, más ganas. Motívame. Aleluya. Cuidado con dejar pasar la oportunidad. Cuidado, este año es el año de la oportunidad. Este es el año en el cual Dios dice: voy a ver si da un resultado mejor. En todos estos años he buscado fruto y no he hallado nada. He hecho inversión, invertí en él, invertí en ella, di lo mejor, di tantas cosas y sigo invirtiendo. Bueno, dale una oportunidad más. Digan conmigo, levante su mano: este es el tiempo de la oportunidad. Dios va a acabar, Dios me va a podar, Dios va a hacer lo mejor de mí para luego dar los mejores resultados. Y cuando Él venga a buscar, consiga fruto extraordinario. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Entonces no deje pasar la oportunidad. La segunda cosa que Dios busca y que Dios, en la cual los ejemplos que te estoy dando, es Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Ezequiel 22 versículo 30. Dios busca ministros que intercedan. Dios busca a sus intercesores. Y una de las cosas más tremendas es que cuando Dios deposita en nosotros espíritu de intercesión, Dios busca a los intercesores. Dios no va a buscar a más nadie. Dios busca a quienes, a los intercesores. Cuando alguien es llamado a interceder y tiene el espíritu de la intercesión en su espíritu, Dios no va a buscar a alguien que no tenga esa capacidad. Dios busca a los intercesores. Y si Dios te dio a ti la capacidad de ser un intercesor nato, que tienes el espíritu, la intercesión en tu espíritu, entonces Dios va a buscarte a ti en cualquier momento para que tú intercedas a favor. Ezequiel capítulo 22 versículo 30.
Y Ezequiel dice la palabra de Dios allí, capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Fíjense bien cómo dice la palabra de Dios. Y busqué entre ellos hombres. ¿Y busqué qué? Entre ellos hombres que hiciesen ¿qué? Que hiciesen vallado y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya. Y no lo hallé. Qué triste es cuando Dios busca a un intercesor para que ore en un momento determinado y que ese intercesor se ponga y dice: Señor, es muy tarde. De repente Dios lo levanta en la madrugada, levántate a orar, y le pone un nombre en sus pensamientos, le pone en su espíritu a alguien. Y él, cargado de sueño, dijo: no, Señor, déjame dormir un poquito más. Qué decepción de Dios, porque Dios busca intercesores. Entonces esto me da a entender, dice, lo busca un intercesor para que se pare ¿dónde? Para que se pare en la brecha, para que se pare allí a interceder por alguien que no puede defenderse, aquel que ha sido vulnerable, aquel que ha sido de una manera atacado y los peligros los están acechando constantemente, y Dios llama a los intercesores. Pero qué triste es cuando no consigue ninguno de ellos. Esto también decepciona a Dios. Entonces Dios hace esto, y Dios desea para que usted hoy entre en una verdadera identidad de lo que Dios ha depositado en usted, y usted responda de acuerdo a ella. Dios busca, escuche bien esto, Dios buscó en Adán. La tercer ejemplo que quiero darte es que Dios buscó en Adán una intimidad acostumbrada de siempre. Dios se conversaba con Adán, Dios hablaba con Adán, y en un momento determinado Dios vino de costumbre a hablar con Adán, con su hijo. Y cuando vino a hablar con Abraham, ¿dónde estaba Adán, ¿dónde estaba Adán? Estaba metido por allá entre los árboles con miedo, temeroso. Vino a buscar una relación genuina con su hijo, y resulta que consiguió ¿qué fue? Distancia. ¿Consiguió qué fue? Distancia. El hombre no quería nada con Dios porque sentía miedo, sentía pena con Dios. ¿Qué relación Dios busca contigo como hijo? Muchas veces Dios desea tener relación con nosotros como hijo, pero muchas veces nuestras desobediencias hacen que esa relación no se dé. ¿Saben ustedes lo que pasa cuando muchas veces la gente comete errores espirituales? Es que de una vez hay distanciamiento, ya no hay relaciones. Cuando alguien tiene algo contra un líder, un pastor, alguien ahí, ¿qué le mete? Distanciamiento. ¿Producto de qué? Producto de que se ha roto una relación. Hay distanciamiento. Y eso se nota. Eso no hay que ser muy super poderoso espiritualmente para detectarlo. Cuando alguien está mal contigo, él trata de distanciarse de ti. Esto nos da a entender algo muy importante. Escuche bien esto, porque Dios desea que tengamos a Dios. Ahora, usted dirá, pero bueno, Dios sabía. Sí, Dios sabía lo de Adán. Dios sabía como una persona puede saber que alguien te puede estar hablando mal de ti, pero aún a pesar de eso, busca relación, busca para buscar, pero el que está detrás de eso como que se aparta totalmente. Dios sabía esto de Adán, pero a pesar de todo esto que Dios sabía en su soberanía, Él buscó una relación con su hijo Adán, y allí no la halló, sino que consiguió ¿qué? Distanciamiento. Dios, la cuarta ejemplo que te quiero dar es que Dios buscó en Saúl obediencia. ¿Y qué consiguió en Saúl? Desobediencia. Dios buscaba en Saúl una obediencia absoluta a su palabra, no una obediencia media, porque cuando tú haces una obediencia media, no es obediencia, porque la obediencia a Dios tiene que ser una obediencia absoluta. Tú no la puedes hacer a media, porque es quebrada esa obediencia, es rota esa obediencia. Tiene que ser una obediencia absoluta a lo que Dios dice en su palabra. Esto me da a entender a mí la verdad espiritual de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Dios buscó entonces en este varón obediencia, y consiguió ¿qué fue? Desobediencia. Ahora notemos algo muy importante ya para terminar, y quiero compartir esta parte que es tan fundamental en nuestras vidas, que tiene que ver mucho con Isaías capítulo 5. Fíjense bien lo que el Señor hizo con aquella. Pongan en la pantalla, por favor.
Y allí en el capítulo 5, versículo 2, vamos a ver qué hizo Dios con aquella viña, cómo fue bendecida esa viña, cómo Dios preparó esa viña para que diera los mejores resultados. La primera cosa que podemos ver allí en Isaías capítulo 5, amado, la primera cosa que podemos ver allí, que la primera cosa es que la acercó. Digan conmigo, la acercó. Una vez más, la acercó. Y la palabra acercó es como decir la protección, determinó unos linderos para que no entrasen los intrusos. La acercó, le puso telas, qué sé yo, le puso cualquier otra cosa para que los intrusos no entraran. Segunda cosa que hizo es que la despedregó, le quitó todos los obstáculos, le quitó toda la maleza, le quitó las piedras para que la semilla que allí entrara pues no se muriera, sino que tuviese vida y pudiera crecer. La despedregó. Tercera cosa, sembró en ella las mejores semillas. Digan conmigo, sembró la mejor semilla, la mejor plantica la sembró, la mejor planta. Dice que fue escogida la planta. No le sembró cualquier plantica, no le sembró cualquier semilla, le sembró la mejor. Tremendo, ¿verdad que sí? Cuarta cosa que hizo, edificó una torre. En medio de esa viña edificó una torre. ¿Las torres eran para qué? Eran simplemente para resguardar la viña, como una garita, una viña, una torre de vigilancia allí para estar pendiente de cualquier intruso. Y quinta cosa es que construyó en ella un lagar. Y esto me da a entender a mí que cuando construyó un lagar, el lagar era el lugar donde se procesaban las uvas. Lagar era el sitio donde se pisoteaban las uvas y se exprimían las uvas para sacar el mejor vino. Todo esto hizo el Señor de la viña, hizo una gran inversión en ella. Entonces, ¿qué pasó allí? Tanta inversión, tanta inversión, para que la bendita viña, al final de la jornada de su cosecha, resultó todo un fiasco, toda una decepción. Produjo uvas silvestres, que no sirve para nada. Entonces, ¿qué esperaba Dios de la viña? Fíjense bien, el versículo 2 nos dice, ¿qué esperaba Dios de ella? Dios esperaba que ella diese buen fruto. Ella esperaba que diese buen fruto. Entonces Dios esperaba de ella. El versículo 2 lo dice claramente, que Dios esperaba en ella que diese buen fruto. ¿Y qué esperaba Dios de ella? Que ella sembrara que ella quiera como resultado buen fruto. Eso esperaba Dios de ella. ¿Qué tanta inversión Dios ha hecho en cada uno de nosotros? ¿Qué cosas extraordinarias Dios ha depositado a nuestras vidas cuando no éramos nada, nadie en esta tierra? Y Dios depositó algo maravilloso en nosotros. Nos cercó, nos pedregó, nos sembró la mejor semilla de su Espíritu Santo, edificó una torre, como vigilante, construyó un lagar para que diésemos resultados maravillosos en nuestras vidas. ¿Y qué espera entonces Dios de cada uno de nosotros? Como esperaba de su viña, que demos buenos frutos. Digan conmigo, Dios nunca se esperaba que su viña le diera uva silvestre. Ahora diga a la persona que está a su lado, Dios nunca espera de ti que des frutos malos. Dios nunca espera de eso. Y usted dirá, Dios es omnipresente, omnisciente, Dios conoce todas las cosas, pero aún a Dios allí en su omnipotente, en su grandeza, Dios nunca espera que tú des malos frutos, sino que des buenos resultados en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó allí entonces? ¿Qué hizo Dios con su viña? ¿Qué fue lo que dijo? Vengan, ¿qué más le paraba en mi viña? ¿Qué más le esperaba a ella? Di lo mejor de mí para ella, di lo mejor que tengo, mi mejor tiempo, mi mejor inversión. ¿Qué le faltaba a esa viña? Yo lo di todo. Juzguen ustedes entonces. Y dice Dios, vamos a hacer lo siguiente con esta viña. 1, voy a quitarle su vallado. ¿Qué dice? Voy a quitarle su vallado. En otras palabras, voy a quitar su cerca de protección. Cuando tú y yo nos damos resultados de lo que Dios espera de nosotros, cuidado, porque la protección puede
ser quitada. Porque Dios protege a aquel, escuche, que dan buenos resultados. Pero si tú estás dando fruto malo, que más bien con tu testimonio estás haciendo que el evangelio sea criticado, que el evangelio en el barrio quede mal parado, que el evangelio en el sector donde tú vives, la gente hable mal del evangelio, entonces Dios dice, no, yo voy a quitar esta viña, voy a quitarle su protección. Y dice, voy a quitarle su vallado, su protección. Y la protección es un cerco, ese cerco de protección. ¿Y qué es un cerco de protección? Algo que evite la entrada de intrusos. Esa es una protección. Entonces, cuando se nos quita el vallado, se nos rompe la cerca, quedamos propensos a ser invadidos por cualquier intruso. Diga a las personas que están, cuidado, cuida tu protección, que no te sea quitado. ¿Y cómo se nos quita? Cuando Dios se decepciona de nosotros. Cuando Dios se decepciona. 3 años había durado la viña del Nuevo Testamento. Dice, no. Y quizás muchos están en el proceso, en el tiempo de la nueva oportunidad. Segundo, voy a hacer con esta viña, voy a portillar su cerca. Voy a portillarla. Y es allí donde está esta palabra tremenda, voy a portillarla. En otras palabras, escuche bien esto, aportillar es romper. Digan conmigo, apostillar es romper. Voy a romper su cerca. Ya que no da fruto, ya que no da resultado, el fruto que está dando es malo y me está haciendo quedar mal, entonces voy a aportillar. Y es romper una muralla o una pared. Y cuando se rompe esa pared, entonces puede entrar y puede hacer una abertura. Y así entra cualquier cosa allí. Digan conmigo, cuidado. Una vez más, cuidado. Tercero, haré que quede desierta. ¿Cómo dice? Haré que quede desierta. Primero, ¿le quitará qué? Le quitaré su vallado. Segundo, aportillaré, voy a quebrar su cerca. Y tercero, haré que quede desierta. Desierta, digan conmigo, desierta. Va a quedar solitaria. Ya se van los vigilantes, se van todos, porque ¿qué van a hacer vigilantes? Una inversión de vigilantes allí, si lo que está produciendo es algo malo. ¿Para qué yo voy a invertir en vigilancia si lo que están es produciendo cosas malas? ¿Para qué yo voy a darle entonces todo esto? Cuarta cosa, no será podada. En otras palabras, ya no será procesada con podar, con cuidar, con esperar. No. Voy a quitarle esto. Quinta cosa, crecerá la maleza y el monte. Porque al no tener cuidado, al no tener alguien que la cuida, entonces va a crecer ¿qué? Monte. Y se va a convertir en una montaña esa viña. Sexta cosa, las lluvias se detendrán. ¿Qué pasará? Las lluvias se detienen. Las lluvias tempranas y la tardía. Porque la lluvia es la que hace que produzca. La lluvia es lo que hace que la planta crezca. Se detiene la lluvia. ¿Por qué Dios determinó esto? En el versículo 7 del mismo Isaías, capítulo 7, me gusta esto porque es allí donde está el resumen de todo lo que el Señor nos quiere dar a entender esta verdad. En el versículo 7 de Isaías, capítulo 5, vemos algo tan maravilloso allí que es lo que Dios hoy nos quiere enseñar. En el versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Pero somos la viña espiritual del Señor en estos tiempos. Somos la iglesia del Señor en estos tiempos. Y como iglesia del Señor, entonces dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Dice, esperaba. ¿Cómo dice? Esperaba. ¿Qué dice la palabra clave allí? Esperaba. Esperaba en ello algo y no lo hallé. Esperaba en ellos resultados distintos y no lo hallé. Esperaba en ellos cosas maravillosas y no lo hallé. ¿Qué voy a hacer entonces con ella?
Entonces Dios esperaba juicio, Dios esperaba justicia. ¿Y qué encontró? Encontró fue angustia, porque no había justicia y no había juicio. Todo esto me da a entender a mí que yo como hijo de Dios, como plantío de Jehová que somos, demos los mejores resultados para el Señor. Dios nos ha dado lo mejor de su palabra. Dios nos ha bendecido con lo mejor. Nos ha dado de su Espíritu Santo para que vivamos, como dice la Biblia, en el Espíritu y no le demos satisfacción a la carne. Para que vivamos en el Espíritu de Dios, no con experiencias temporales, sino con experiencias eternas, con experiencias maravillosas, porque cuando tú vives, cuando tú andas de experiencia en experiencias temporales, son cuestiones temporales que por un momento te resultó y luego deja de hacerlo, entonces eso va a ser por tiempo. No, la temporada de Dios es continua. Por eso te dio de su Espíritu Santo, te dio de su poder y de su gloria, para que 24/7 siempre tú estés dando resultados como hijo de Dios. De resultados como profeta, de resultados como maestro, de resultados como pastor, de resultados como evangelista, de resultados como hijo de Dios, de resultados conforme fuiste llamado. Que cuando Dios busque en ti fruto, no halle. Si Dios sembró en ti guayaba, que no consiga allí guanábana. Si Dios sembró en ti poder, que no consiga allí frialdad, sino que consiga lo que Él sembró en ti, en el nombre de Jesucristo. Quiero decirte ya para terminar en esto, y esta es una palabra muy poderosa. Póngase de pie. Yo sé que muchos hoy están experimentando la última oportunidad. Y no te estoy hablando de vida, no te estoy hablando de que vas a morir, no te estoy hablando nada de eso, sino la oportunidad de dar lo mejor de lo que tú tienes que dar. La palabra es un año, el año de la oportunidad. Que cuando Dios busque en ti fruto, lo halle, lo encuentre. Que cuando Dios busque en ti misericordia, haya misericordia. Que cuando Dios busque en ti perdón, haya el perdón. Que cuando Dios busque en ti mansedumbre, consiga mansedumbre. Que cuando Dios busque en ti templanza, consiga templanza. Que cuando Dios busque en ti deleite en su presencia, te consiga. Que no te escondas de su presencia, que no vivas escondida de Dios. Y yo no sé qué tanto puede sonar esto, pero no me importa si suena mal. Pero muchos, escuche bien esto, muchos les será retirada su protección si no dan resultados de lo que Dios espera. No vengo a condenarte, vengo a decirte una verdad de la palabra de Dios. Dios te ha dado una oportunidad, aprovéchela. Dios te está haciendo mejor para que tú mañana des lo mejor. Pero Dios nos está dando la oportunidad más gloriosa de nuestras vidas. Da fruto, porque si no da fruto, serás cortado. Y no te estoy hablando de muerte física, te estoy hablando de propósito. Te estoy hablando de oportunidades. Así que ponte las pilas con Dios, porque Dios no ha sido mezquino con nosotros en darnos lo mejor de Él para nosotros. Dios no fue mezquino en negarte nada. Te ha dado vida, te ha dado talento, te ha dado capacidades.